Muy bien, muy buenos días, chicos. Tardes. Vamos a continuar con la integración de logarítmica. Vamos con la función logaritmo. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta, bueno, acuérdate que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, ¿no? Entonces, eso lo viste en cálculo diferencial y en trigonometría, ¿no? Entonces, pues vamos directamente a las reglas de integración, no olvidando que pues las reglas de derivación, ¿verdad? Del logaritmo natural. Entonces, reglas de integración de logaritmos, dentro de las reglas están las derivadas, la derivada del logaritmo natural de x, acuérdate que se le está poniendo el valor absoluto para que la potencia sea positiva, ¿no? El logaritmo puede ser negativo. Acuérdate que el logaritmo no es otra cosa que el exponente en una potencia, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con respecto a que se le ponga el valor absoluto. Y entonces la derivada del logaritmo natural de x, pues es 1 sobre x, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y si yo tengo el logaritmo natural de una función compuesta, es decir, u, ahí es una función evaluada en otra función, acuérdate que es la famosa regla de la cadena. Entonces la derivada es u' sobre u, ¿no? Es muy parecida a esta, simplemente lo que se hace se deriva u y se multiplica por 1 sobre u, como si fuera 1 sobre x, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que recordar eso porque pues yo te puedo pedir, en el primer examen no te pedí que comprobaras nada, pero bueno, pues te puedo pedir en el siguiente examen que hagas una comprobación derivando, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener presente las reglas de derivación para logaritmos, ¿sale? Entonces, ya habíamos hablado de las reglas de integración. Aquí están las reglas de integración de logaritmos y yo tengo la integral de 1 sobre x, ajá, sea una función derivable, obviamente. Entonces, la integral de 1 sobre x, pues no es otra cosa que el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Y si tengo la integral de 1 sobre u, por diferencial de u, pues también eso va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de u. Obviamente ahí estamos contemplando un cambio de variable, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente para que no tengamos complicaciones con este tema, ¿no? Entonces, debido a que diferencial de u es u' por diferencial de x, ¿no? La segunda fórmula también se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, ahí te lo ponen, ¿no? La integral de u' sobre u por el diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante, ¿no? Bueno, ahí yo no estoy muy de acuerdo, nada más ahí hay que tomar en cuenta que si estás hablando de u, todo tiene que estar en términos de u, ¿no? Entonces yo voy más de acuerdo con esta. ¿Sale? Aguas con esta, puede causar confusión en el aspecto de que tienes ahí un diferencial de x. Ajá. Si estamos hablando de eso, bueno, tanto u' como u se deben de ver en términos de x para poder utilizar esta parte. ¿Sale? Si no, no, o sea, acuérdate que si hay un diferencial de x, bueno, aquí debe de haber u' y u deben de estar en términos de x. Ajá. Entonces, aguas con esa parte. Es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos con el primer ejemplo. Estos ejemplos, bueno, pues ya como hemos estado haciendo ejercicios, pues yo creo que ya no tienes mayor problema, ¿no? Fíjate, usar la regla de integración de logaritmos, te piden la integral de 2 sobre x, bueno, pues eso es un regalo, sacas el 2, acuérdate que el 2 sale de la constante, ¿no? La constante sale de la integral porque es una constante que está multiplicando y me queda dos veces la integral del diferencial de x sobre x, ¿no? O de 1 entre x sobre x. 1 entre x por el diferencial de x. Entonces, dos veces de esta integral, pues no va a ser otra cosa que dos veces el logaritmo natural, va a ser dos veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante, ¿no? Pero en este caso, bueno, aquí ya están empezando a aplicar la regla más utilizada de logaritmos que te dice que el coeficiente se convierte en exponente. Entonces, si tú tienes el valor absoluto de x y le aplicas a este 2 que es coeficiente, se convierte en exponente, si le aplicas, lo elevas al cuadrado, bueno, pues el valor absoluto de x elevado al cuadrado, pues no es otra cosa que x al cuadrado, ¿sí? Esa es una propiedad del valor absoluto. Entonces, siempre que yo tenga el valor absoluto elevado al cuadrado,
pues eso no es otra cosa que la variable, o sea, es lo que está dentro al cuadrado. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el cuadrado, acuérdate que lo que hace es todo número, aunque sea negativo, lo convierte en positivo. Entonces da igual si le pones valor absoluto o no. ¿Por qué? Porque estás elevando al cuadrado la variable. Entonces con eso tú estás asegurando que esto sea mayor que cero, ¿no? Entonces, con eso tú estarías asegurando esa parte, ¿no? Por eso el valor absoluto de x al cuadrado simplemente es x cuadrada, ¿no? Entonces, la respuesta final para esta primera integral es el logaritmo natural, 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto, o bien el logaritmo natural de x cuadrada más una constante sin el valor absoluto. Esto solamente se puede hacer para potencias pares, es decir, si fuera 2 o es 4 o 6, 8, 10, 12, solamente para pares. Debido a que x cuadrada no puede ser negativa, la notación del valor absoluto es innecesaria en la forma final de la antiderivada, ¿sale? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una muestra también de un cambio de variable, muy fácil. Usar la regla de integración de logaritmos con un cambio de variable. Entonces te pide la integral de 1 sobre 4x menos 1 por el diferencial de x. Bueno, pues ahí también hago el cambio de variable, hago u igual a 4x menos 1. Ajá, la derivo, pues la derivada de 4x es 4, la derivada de menos 1 vale 0. Y entonces, bueno, pues, ¿qué me va a quedar? Me queda que la integral de 1 entre 4x menos 1 por el diferencial de x va a ser, bueno, saco ahí, como me queda el diferencial de u igual a 4 veces el diferencial de x y yo tengo ahí nada más el diferencial de x solito, pues este 4 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar diferencial de u sobre 4 igual al diferencial de x, ¿no? Es por eso, es por eso que, bueno, pues sale un cuarto, ¿no? Sale un cuarto de la integral de 1 entre 4x menos 1. O bueno, aquí lo que hacen es el viejo truco de multiplicar por un 1, ¿no? Un cuarto por 4, me queda 4 cuartos, que es un entero. ¿Para qué hacen eso? Pues para no hacer este despeje que yo estoy haciendo acá, ¿no? Es otra manera de hacerlo, se vale, lo puedes hacer. Y entonces 4 veces el diferencial de x ya lo sustituyen por el diferencial de u, ¿no? Si lo ves, entonces me queda un cuarto de la integral de 1 sobre u por el diferencial de u, que a final de cuentas, ahí está el un cuarto que yo te decía de acá, ¿no? O sea, a final de cuentas sale un cuarto ahí, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, nada más que explicado de otra manera, ¿sale? Es lo mismo lo que se está haciendo. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u era 4x menos 1, por lo tanto, la respuesta final es un cuarto del logaritmo natural de el valor absoluto de 4x menos 1, ¿sale? También lo puedo expresar, no sé si lo expresen aquí, como una raíz, ¿verdad? No sé si venga, no lo ponen. Aquí te lo pongo. También lo puedo ver. Esta respuesta puede ser igual al logaritmo natural de, en este caso, respetamos el valor absoluto, 4x menos 1. Y esto sería raíz cuarta, ¿no? ¿Por qué raíz cuarta? Pues porque acuérdate que el coeficiente se convierte en exponente, entonces esto estaría elevado, el valor absoluto estaría elevado a la un cuarto, y eso no es otra cosa que la raíz cuarta del valor absoluto de 4x menos 1, ¿no? Entonces ahí quedaría el valor absoluto más la constante. La respuesta la puedo ver así o la puedo ver así. De las dos maneras es correcta, ¿sí? Y fíjate ahí cómo se está respetando, en este caso, el valor absoluto. ¿Por qué? Pues porque es una raíz con índice par, ¿no? Es índice par. Acuérdate que los índices pares tienen la peculiaridad de que lo que está dentro, el radicando, debe de ser positivo, ¿no? ¿Cuándo podría quitar aquí? ¿Cuándo podría quitar el valor absoluto? Pues si fuera un índice impar, o sea, si fuera un tercio, si estuviera elevado a la un quinto, si estuviera elevado a la un séptimo, ¿sí? Pero como es potencia par, en este caso es a la un cuarto, pues el índice es 4. Entonces, pues como el índice es 4, es una raíz par, entonces lo de adentro debe de ser positivo. ¿Sí? Aguas con esa parte, no se puede quitar el valor absoluto, ¿sale? Continúo, vamos con otro ejemplo. Fíjate,
El ejemplo 3 utiliza la variante de la regla de integración de logaritmos. Ajá, entonces fíjate. Aquí, bueno, pero aquí ya te están metiendo integral definida. Ajá, la integral definida no la hemos visto. Más adelante la vamos a ver, no te preocupes, esa todavía no. Ajá, entonces por el momento esa parte todavía no. Ya terminando los métodos de integración, en la unidad número 3 empezaremos con integral definida. Ahorita estamos con pura integral indefinida. Ajá, entonces aquí fíjate, simplemente te están poniendo los cambios de variables que hay que hacer para reconocer las formas de cociente de la regla de integración de logaritmos. Entonces, si tú tienes la integral en el inciso A de 3x cuadrada más 1 sobre x cúbica más x, bueno, pues ahí hacen el cambio de variable, te dicen que hagas u igual a x cúbica más x, la derives, estarás de acuerdo que la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la derivada de x vale 1, por lo tanto la derivada es lo que está ahí arriba. No sé si lo veas, que lo que está aquí arribita, 3x cuadrada más 1 es la derivada de lo que está abajo. Por lo tanto, pues por eso sustituyo, me va a quedar la integral del diferencial de u sobre 1 y eso va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿no? Que es x cúbica más x. Entonces, bueno, esas te dicen que las reconozcas con el simple hecho de ver a u, quién es u, ¿no? Luego en la siguiente, si tú tienes la integral de la secante cuadrada sobre la tangente, dicen que hagas u igual a la tangente. ¿Por qué? Pues porque la derivada de la tangente no es otra cosa que la secante cuadrada, ¿no? Y otra vez te va a quedar la integral del diferencial de u sobre u, que va a ser un logaritmo natural del valor absoluto de la tangente de x. Espero que me estés entendiendo. Ahí te están ya indicando cuál es el cambio de variable, ¿no? Luego acá, en la siguiente integral, tengo la integral de x más 1 sobre x cuadrada más 2x. Entonces te dicen que hagas u igual a x cuadrada más 2x. Y bueno, el viejo truco que comentábamos hace rato, como la derivada de x cuadrada más 2x es 2x más 2 y yo tengo arriba x más 1, pues multiplican por 2 medios la integral. Un medio lo dejan afuera y el otro 2 que queda en el numerador va a multiplicar a x más 1. Me queda 2x más 2 y ahora sí, ya en esta integral, yo ya tengo tanto u como la derivada de u. U es x cuadrada más 2x y su derivada es 2x más 2. Por lo tanto, ya puedo decir que esto es un medio de la integral del diferencial de u sobre u. Ajá. Aquí me va a quedar un medio. Ajá. Bueno, aquí lo pongo. Un medio de la integral del diferencial de u, que es la derivada de x cuadrada más 2x sobre u. ¿Sí te vas dando cuenta cómo vamos llegando a eso en cada uno de los cambios de variable que hacemos? Y entonces, por eso me queda un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u, que es el logaritmo natural de x cuadrada más 2x. Ahí está. Y por último, en el inciso D, pues hacen lo mismo, ¿no? Tienes 3x más 2. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? Pues el diferencial de u es igual a 3, ¿no? Nada más, porque la derivada de 2 vale 0. Y bueno, pues como no tengo un 3, pues multiplican por 3 tercios. Un 3 lo dejan adentro y el otro, un tercio, lo dejan afuera. Y me queda un tercio del logaritmo natural. Ahí está, ¿no? Entonces lo puedes hacer o bien puedes pasar el 3 que está multiplicando dividiendo. Da lo mismo. Acuérdate que no hay ningún problema cuando pasas constantes de un lado al otro en una ecuación. Cuando pasas variables, ahí sí ya hay problema, porque la variable puede ser positiva, negativa o incluso puede valer 0. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, aquí te dice, ¿no? Con antiderivadas o primitivas que involucran logaritmos es fácil obtener formas que parecen bastante diferentes, pero siguen siendo equivalentes. Por ejemplo, ahí tienes que la última integral, el resultado fue un tercio del logaritmo natural. Y fíjate cómo el un tercio lo pasan adentro, ¿no? El exponente se hace, el coeficiente se hace exponente. Entonces me queda el logaritmo natural del valor absoluto de 3x más 2 a la un tercio. Ajá. O lo puedes ver como la raíz cúbica.
Ajá, raíz cúbica de eso, lo que habíamos hablado hace ratito, ¿sale? Y bueno, también ahí te están diciendo que el valor absoluto puede quedar dentro de 3x más 2, ajá, elevado a la 1/3, o sea, el 1/3 puede estar adentro del valor absoluto o el 1/3 puede estar afuera del valor absoluto, ¿sale? Entonces, todas esas expresiones son equivalentes, ajá, y eso es por regla de logaritmos y por la regla del valor absoluto, ¿sale? Bien, entonces, hasta aquí espero que estés entendiendo. Y bueno, fíjate, nos vamos a llegar a topar, fíjate, las integrales a las que se pueden aplicar la regla de integración de logaritmos aparecen a menudo en formas disfrazadas. Por ejemplo, cuando una función racional tiene un numerador de grado mayor o igual al denominador. Al dividir se encuentra una forma en la que se puede aplicar la regla de integración de logaritmos. Fíjate, entonces, muchas veces nos podemos encontrar con esto, ¿no? En este caso yo tengo la integral de x cuadrada más x más 1 sobre x cuadrada más 1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Pues la división de polinomios, ¿no? ¿Te acuerdas de la división de polinomios? ¿Te acordarás? Entonces, bueno, para hacer la división de polinomios, ordeno el numerador y el denominador en forma decreciente desde la mayor potencia a la menor potencia. Y entonces ahí hago mi división, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Pues divido x cuadrada, lo divido entre x cuadrada y eso toca 1, ¿no? Luego multiplico 1 por x cuadrada, me queda x cuadrada y le cambio el signo. Te acordarás de eso. 1 por 1 me queda 1 y le cambio el signo. Entonces aquí lo están haciendo como una suma, pero a final de cuentas, aunque no cambian el signo, lo que hacen es restar, no sumar. Si lo ves, entonces aquí simplemente lo que hacen es multiplicar 1 por x cuadrada, me queda x cuadrada, 1 por 1 me queda 1, y en lugar de sumar, resto. X cuadrada menos x cuadrada, 0. 0, bueno, están restando de arriba hacia abajo, ¿no? Ajá, están restando de arriba hacia abajo. Entonces, x cuadrada menos x cuadrada, 0, x menos 0, x y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, por el algoritmo de la división, x cuadrada más x más 1 sobre x cuadrada más 1 es igual a mi nuevo cociente, que es 1, más mi residuo entre el divisor, que es decir, x entre x cuadrada más 1. Vuelvo a repetir, por el algoritmo de la división, acuérdate que el dividendo entre el divisor, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cociente 1 más el residuo x entre el divisor x cuadrada más 1. Espero que te acuerdes de eso. Podría venir en el siguiente examen. Bien, entonces tenemos esa parte. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar al momento de hacer la integral? La integral de x cuadrada más x más 1 sobre x cuadrada más 1 se convirtió en la integral de 1 más x sobre x cuadrada más 1. Y bueno, al abrir la integral, me va a quedar 1, la integral del diferencial de x, y el viejo truco, ¿no? Más 1/2 de la integral de 2x sobre x cuadrada más 1. ¿Por qué hacen eso? Pues porque la derivada, la primera integral es inmediata. La integral del diferencial de x, pues te queda x, no tengo mayor problema. Pero la segunda integral es 1/2 de la integral de 2x sobre x cuadrada más 1. Entonces, ahí la derivada de x cuadrada más 1, pues es 2x, ¿no? Por eso multiplican por 1/2, por 2/2, ¿no? Por eso multiplican por 2/2. Bien, y entonces la respuesta final va a ser x más 1/2 del logaritmo natural. Ahí les faltó poner el valor absoluto, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué no ponen el valor absoluto? Pues porque tengo una x cuadrada más 1. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Con x cuadrada más 1, pues cualquier valor que tú le des a la variable x, como está elevado al cuadrado, así sea negativo, así sea el número más grande negativo, menos 1000, al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Entonces el logaritmo natural no va a tener problema. Por eso no le ponen el valor absoluto. ¿Sí? Entonces ahí está, más una constante, esa es la respuesta. Entonces nos podemos encontrar con este tipo de integrales en donde tengamos que hacer una división de polinomios, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con eso.
Hay que ser muy cuidadosos con esa parte y hay que aprender a dividir polinomios porque pues no sé si sepas hacerlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Fíjate, vamos ya con el ejemplo 6. El siguiente ejemplo presenta otro caso en el que la regla de integración de logaritmos está disfrazada. En este caso, un cambio de variable ayuda a reconocer la regla de integración de logaritmos, ¿no? Entonces tengo la integral de 2x sobre x más 1 al cuadrado. Hago un cambio de variable, hago u igual a x más 1. Y bueno, pues ahí, acuérdate, ahí es un doble cambio de variable. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con u, entonces toda mi integral debe de quedar en términos de u, acuérdate. Entonces, si yo hago u igual a x más 1, al momento de derivar, diferencial de u es diferencial de x, pero resulta que ahí arribita, como podrás darte cuenta, hay un 2x. Entonces ahí tengo una x, el 2 sale de la integral, no tengo problema, pero la x tengo que ponerla en términos de u. Por lo tanto, de aquí, x va a ser u menos 1. ¿Estarás de acuerdo? Ajá. Y ahora sí, entonces al momento de hacer el cambio de variable, la integral de 2x sobre x más 1 al cuadrado va a ser la integral de 2 por u menos 1. Ajá. Es la integral de 2 por u menos 1 sobre u al cuadrado. Ajá. Entonces, esa parte está muy sencilla, porque ya al tener una resta en el numerador, pues abro la resta, ¿no? Voy a poner cada término de mi diferencia entre el denominador, me queda 2 veces la integral de u sobre u cuadrada, menos 1 sobre u cuadrada. Luego abro la integral, acuérdate que el 2 va a afectar a cada integrando. Entonces me queda 2 veces la integral de, bueno, una u de aquí se va con una u de acá y me queda diferencial de u entre u. Ahí está el logaritmo. Menos 2 veces, cuando tengo 1 entre u cuadrada, lo veo como u a la menos 2, ¿no? Reescribiendo las dos integrales. Y bueno, pues esto va a ser 2 veces el logaritmo natural de u. Y la integral de u a la menos 2, pues me va a quedar u a la menos 1 sobre menos 1, más una constante, menos entre menos más, y el u a la menos 1 baja, por lo tanto la respuesta final me va a ser 2 veces el logaritmo natural de el valor absoluto de x más 1 más 2 sobre x más 1 más una constante. ¿Sale? Acuérdate que el 2, como es potencia par, la respuesta también la podemos dar como el logaritmo natural, en este caso, de x más 1 al cuadrado, ya sin el valor absoluto, porque está elevado al cuadrado, por lo que dije al principio de la clase, más 2 sobre x más 1, ¿sí? Más una constante. Y bueno, hasta ahí esa parte. Hasta ahí esta parte de logaritmos, que espero que me hayas entendido. Qué importante es saber que dentro de la división de polinomios hay logaritmos, integraciones logarítmicas y también en cambios de variable. Entonces, seguimos hablando del método de cambio de variable, acuérdate, ahí está el método de cambio de variable. Y bueno, ahí estas son las reglas para la integración. Ya las sabes, ¿no? A final de cuentas es hacer cambios de variable. Y bueno, aquí, por último, te viene, pues, como si te llegara a venir en la tarea, que te va a venir una ecuación diferencial con logaritmos, pues, ¿cómo le haces, no? Pues muy fácil. Habíamos dicho, si tienes la ecuación diferencial de y entre diferencial de x igual a 1 entre x por ln de x, bueno, acuérdate que lo primero que tienes que hacer es despejar al diferencial de y. Por lo tanto, el diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado y aplico la integral de ambos lados, ¿no? Entonces la integral de, en este caso, la integral del diferencial de y es y, por eso me queda y. Y bueno, ahora voy a hacer la integral de 1 sobre x por el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, bueno, ahí fíjate el cambio de variable que se va a hacer. Debido a que el integrando es un cociente cuyo denominador está elevado a la primera potencia, usted debe de tratar con la regla de integración de logaritmos. Ajá. Fíjate, entonces,
¿qué vas a hacer aquí? Como yo tengo en el denominador, como se tiene en el denominador x por ln de x, haces u igual a x. Ajá. Y bueno, tienes dos opciones, u igual a x o u igual a x por ln de x. Ajá. Entonces, bueno, ahí fíjate lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es, dice, no se ajusta a la forma u' entre u de la regla de integración del logaritmo. Sin embargo, la tercera opción se ajusta haciendo u igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Ajá, ¿por qué? Porque si yo tengo 1 entre x por ln de x, bueno, haciendo el sándwich inverso, lo que yo tendría en realidad es 1 entre x entre ln de x. No sé si estés de acuerdo. O sea, esta x que está en el denominador, en realidad, pues estaba en el numerador al verlo como 1 sobre x. Entonces, si yo hago el cambio de variable u igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ajá. Y entonces, ¿cómo que me va a quedar? Fíjate, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, pues como su derivada de ln de x es 1 sobre x por el diferencial de x, pues aquí está, ¿no? 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues todo esto, 1 entre x por diferencial de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser el diferencial de u. Ellos están utilizando lo de u' por diferencial de x, yo te lo manejo así, me quedaría la integral del diferencial de u. ¿Por qué? Porque el diferencial de u es 1 sobre x por el diferencial de x. Ajá. ¿Sobre quién? Sobre u, porque yo dije que u fuera logaritmo natural de x. ¿Ah? Entonces llegas a lo mismo, llegas a que esto, ¿qué va a ser? Pues la integral del diferencial de u sobre u va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante, pero ¿quién era u? Ah, pues u era el logaritmo natural de x. Por lo tanto, la respuesta final es el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x más una constante. Y aguas, no vayas a pensar que esto es una multiplicación, ¿eh? No estoy multiplicando, estoy evaluando al logaritmo natural en el logaritmo natural de x. ¿Se puede hacer eso? Sí. Yo puedo evaluar a la función coseno. A la función coseno yo la puedo evaluar en qué. La tengo que evaluar en un ángulo, ¿no? Entonces yo puedo evaluar una función en otra función. Entonces el coseno del coseno de x. No estoy multiplicando, estoy evaluando a la función coseno en el coseno de x. No es una multiplicación. ¿Sí? Estoy evaluando, es la evaluación de una función en otra función. ¿Sale? Entonces espero que estés entendiendo las cosas y no vayas a malinterpretar. Y bueno, aquí ya viene por último la integración de funciones trigonométricas, ¿no? Que ya lo habíamos visto. En la clase pasada ya habíamos hablado de esto, te acordarás, ¿no? Entonces, si te piden la integral de la tangente de x, bueno, pues la integral de la tangente es la integral de seno sobre coseno, hace su igual a coseno, la derivada del coseno es menos el seno y te queda menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. ¿Te acuerdas que ya la vimos? Hicimos la integral de la tangente e hicimos la integral de la cotangente. Espero que te acuerdes. Y bueno, para terminar ahora sí, si me llegara a salir la integral de la secante de x, fíjate cómo la voy a hacer. También se hace con logaritmos. Pero para poder hacerla, y esto va tanto para la integral de la secante como la cosecante. Te queda de tarea hacer la integral de la cosecante. ¿Sí? La integral de la secante, fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar por un 1 que me convenga. ¿Cuál va a ser ese 1? Pues la integral de la secante la voy a ver como la integral de la secante por, voy a poner secante más tangente, secante de x más tangente de x tanto en el numerador como en el denominador. Ajá. Fíjate, entonces al momento de multiplicar, ¿qué va a pasar? La secante va a multiplicar a la suma que está en el numerador, me va a quedar secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x sobre lo mismo, ¿no? Esto no cambia, el denominador ahí está idénticamente, ¿sale? Y no estoy alterándola porque estoy multiplicando por un 1, o sea, estarás de acuerdo. Y entonces, fíjate lo que se hace aquí, se hace el cambio de variable, haciendo que u sea el denominador
hacemos U igual a la secante de X más la tangente de X. ¿Cuál es su derivada? Pues la derivada de la secante es secante por tangente, que es esto que está acá, ¿sí lo ves? Y más la derivada de la tangente es la secante cuadrada, que es esto que está acá. Nada más que está la suma al revés. Ajá, entonces acuérdate que el orden de los sumandos no altera la suma, por lo tanto, pues lo que yo tengo aquí arriba es lo que es la derivada, ¿no? Para eso se multiplicó por secante más tangente. Ajá, y entonces, ¿qué me va a quedar? La integral de la secante va a ser la integral de la secante cuadrada más secante por tangente sobre secante más tangente. ¿Qué va a ser eso? Pues eso va a ser la integral de U' sobre U. Ajá, o sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral. Lo que está ahí arriba es la integral del diferencial de U sobre U, ¿no? Me va a quedar eso, la integral del diferencial de U sobre U. ¿Sí lo ves? Porque la derivada de secante más tangente, pues es secante más por tangente más secante cuadrada. Y eso va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de U. Pero ¿quién era U? Pues secante más tangente. Por lo tanto, la respuesta final sería el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de X más la tangente de X. Hasta aquí la segunda parte del método de integración de logaritmos por cambio de variable. Espero que le hayas entendido y bueno, pues hay que hacer la tarea. Pronto, hoy te voy a indicar la tarea en Classroom para que ya la empieces a trabajar. Y bueno, pues va a ser ahora sí un poquito más. Vamos a dejar una sola tarea para la siguiente evaluación. Entonces sí van a venir varios capítulos de la primera tarea, ¿sale? Bueno, te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.